El próximo jueves 16 se va a dar a conocer en la Sala del Cultural San Martín el documental de Nicolás Zuckerfeld. No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, y justamente para poder conversar, ahondar, debatir y profundizar acerca del contenido de este documental, está aquí con nosotros, conectado a través de la plataforma de Zoom, su director, como fuera dicho, Nicolás Zuckerfeld. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Aquí Luis Kramer te saluda. Hola Luis, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo te va? Todo bien, un gusto conocerte y saludarte. Y la primera pregunta que me surge formularte es si este documental tan interesante, por cierto, es un documental para cinéfilos. Bueno, yo creo que en un punto podría ser para cinéfilos y creo que se van a sentir reflejados en mi película, pero la película apunta a básicamente cualquier tipo de relación que los espectadores tienen con el cine, porque en un punto creo yo que más allá de la cinefilia, es algo de lo que la película se nutre y trabaja. Creo que es una película también sobre la relación entre la relación que tenemos con el cine, ¿no? Y la relación que tienen ciertas personas con el cine, y me parece que en un punto es una película que intenta reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el cine también en la actualidad, ¿no? Ajá. Más allá de la cinefilia. Y hablando de cómo nos relacionamos con el cine, ¿cómo sentís vos que nos relacionamos con el cine? Bueno, una pregunta difícil de contestar porque me la fuiste es algo trayendo vos con tus que palabras. está cambiando constantemente, Sí, ¿no? claro. Recién escuchaba la publicidad de Puentes de Cine y la idea Sí. de tener el cine a un clic de distancia, y creo que esta época en la que estamos viviendo es una época muy compleja y muy problemática a la hora de, por un lado, recuperar la sala de cine como un lugar de encuentro social en la oscuridad, ¿no? Pero por otro lado también celebrar la posibilidad de que muchas personas en distintas partes del mundo puedan tener acceso al cine con un solo clic. Entonces, Claro. creo yo que es un momento complejo sobre el que hay que reflexionar y pensar y ver cómo se hace con eso, ¿no? Claro. Creo yo que la posibilidad de tener la historia del cine a un clic de distancia, ¿no? La posibilidad de bajar películas Claro. y de conseguirlas es algo genial, por un lado, pero al mismo tiempo también es una lucha constante, ¿no? De qué hacer con eso. La preservación del cine, la distribución del cine, todas cosas que también están en crisis, más allá de poder descargar películas rápidamente y poder verlas en tu casa, ¿no? Entonces, Sí. creo que tiene muchas aristas el problema de cómo vemos cine, porque ya el ver cine está fuertemente atravesado por otro concepto que las plataformas trajeron mucho, que es el consumo de cine, ¿no? Claro. Cuando antes de la existencia de las plataformas como Netflix, etcétera, uno decía, yo vi una película, ¿no? Y ahora se habla de ver películas como consumir películas, ¿no? Y entonces, como bueno, si fuera creo que ha cambiado un poco eso, sí. y que eso también contamina, en un sentido positivo o negativo, la verdad es que no tengo una opinión así muy formada, el ver películas, ¿no? Cómo uno se relaciona con el cine o cómo uno percibe el cine, está atravesado de todas estas cosas también. Me interesa justamente esta propuesta tuya, Nicolás, porque de alguna manera venís a romper con todos los paradigmas actuales. En primer lugar, reivindicas el cine clásico, y yendo más concretamente al contenido de este documental, la frase con la que elegís lanzar este título es una frase que corresponde a Raoul Walsh y que justamente manifiesta desde su historia, desde su concepción cinematográfica, tal vez la simpleza en las formas, que es un poco lo que vos estás reivindicando. En primer lugar, con una magistral edición de la primera parte, contame por favor cómo se te ocurrió, si primero fue la frase o primero fue la idea, y cómo decidiste dar carnadura a esta historia. Bueno, primero fue la frase. Okay. Primero fue la frase porque yo soy docente de cine
Doy clases en la Universidad del Cine, de Historia del Cine y de Guión. Y en mis clases suelo utilizar el texto de Edgardo Kosaninski, llamado Permanencia de Griffith, para hablar del cine clásico, en el que termina con la frase de Raoul Walsh, que dice: no existen, o yo creía que terminaba con esa frase, no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo, ¿no? Que es una frase que Kosaninski utiliza para hablar sobre la gramática clásica, ¿no? Y yo usé ese texto mucho tiempo en las clases, pero un día se me ocurre pensar la posibilidad de probar o comprobar si en las películas de Raoul Walsh efectivamente no existían 36 maneras distintas de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. Entonces, a partir de esa idea, que es una idea que en principio fue puramente conceptual, ¿no? De hacer una película casi como una especie de prueba científica, ¿no? Cotejar esa frase con los fragmentos de Walsh, de repente se convirtió en una especie de investigación detectivesca un poco delirante, cuando me doy cuenta de que en realidad mi memoria me había traicionado y que el recuerdo sobre esa frase había sido erróneo, dado que en realidad Kosaninski había citado la frase de Walsh como no existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre entra a una habitación. Claro. ¿Por qué me había había sucedido ese lapsus? No lo sé, pero ese lapsus cambia Claro, bueno, ahí película. ahí está la segunda parte del documental, que muestra cómo es la génesis de esta frase y cuál fue realmente el contenido que se le quiso atribuir a esta frase. Y hay una investigación tan interesante y tan dinámica, digamos, porque está plasmada a través de un film, pero que es igualmente interesante y dinámica, y uno se va de alguna manera como incentivando con esta búsqueda y esta génesis y este amor por el cine que brota en cada uno de los minutos que dura, ¿no? Bueno, me alegra mucho que digas eso, porque es un poco lo que intenté hacer. Sí. Me parece que un poco el motor de la película es una mezcla entre curiosidad y obsesión, ¿no? Sí. Digamos, es una película también un poco autoparódica o paródica, Sí. En el sentido de hasta qué punto esa curiosidad y esa obsesión no termina uno volviéndolo un poco loco, ¿no? Y hasta qué punto esa locura también, que de alguna manera es un poco también la definición de la cinefilia, ¿no? Claro. Hasta qué punto esa locura también se te puede volver en contra y simultáneamente permitirte encontrar cosas que si no te hubieses vuelto un poco loco, Sí. no hubieses encontrado, ¿no? Entonces esa Totalmente. contradicción, esa tensión que el amor por el cine conlleva, me parece interesante para trabajar en la película. ¿Cuánto hace, Nicolás, que das clases sobre la historia del cine? Hace más de 10 años, desde el año 2006 más o menos. Ajá. ¿Y por qué en este momento la necesidad de este documental y no antes o no después? Bueno, te voy a responder con algo muy concreto, porque no se me ocurrió antes. Ajá, pero también es porque, bueno, yo ya hice películas antes que esta. Sí, por supuesto, filmaste película. ficción y en codirección, exactamente. Claro. Y esta es mi primera película así como que figuro yo solo como dirección, pero tal vez llega esta película en un momento donde también hablando de curiosidad, ¿no? Pero también lo que estoy viendo, lo que me interesaba en ese momento, que estaba viendo en ese momento, tenía que ver con también un tipo de cine más ensayístico, más experimental. Entonces, de pronto, bueno, a mí lo que me suele pasar es que también, y un poco también lo que trato de transmitirles a mis alumnos es que estén en constante, como digo yo, estado de cine, ¿no? Entonces, en un punto uno se convierte en una especie de esponja que absorbe todo lo que lo rodea y que empieza a pensar la posibilidad de que todo puede convertirse que toda materia puede ser convertida en cine. Entonces, de pronto empezar a pensar la posibilidad de que una frase se convirtiera en el motor de una película me parece interesante. Digo, yo de hecho hace poquito tiempo un corto en el que una crítica del crítico norteamericano Manny Farber también se había convertido en el motor de un cortometraje de ficción. Entonces, en un punto también pensé, bueno, tal vez una frase dicha por un cineasta norteamericano puede ser
el punto, el comienzo también de una película, ¿no? Claro, bueno, y vuelvo un poco al contenido de Ujú. Raúl Walsh como director, y a partir de esta frase y a partir de lo que vemos de su cine, muchos de ellos segmentos rescatados gracias a tu edición en toda la primera parte, y quería preguntarte o charlar un poco con vos acerca de, ¿eran más sabios los directores clásicos de antes? ¿La tenían más clara? Eran personas que ejercían muy bien su oficio, Sí, ¿no? sí, Digamos que hacían su trabajo, ¿no? claro. Y creo yo que hay algo ahí interesante, que eran personas digamos, hay anécdotas que cuentan que Jack Warner, el productor, el famoso productor de la Warner Brothers, Sí. iba a, digamos, Raúl Bosch se levantaba a la mañana, abría la puerta de su casa y tenía en el piso, ¿no? En la alfombrita antes de entrar a su casa, tenía 5 guiones. Ajá. Entonces, y esos 5 guiones los tenía que filmar en 5 semanas, ¿entendés? Y filmaba, Dios y mío. no tenía problema. Claro. Y cuando vos ves las películas, no Sí. son películas que suceden en un espacio, son westerns, son Sí, películas bélicas. Entonces Claro. había algo ahí de la ejecución de las películas y de cómo ejercían su trabajo, con mucho oficio y mucha destreza. Y no eran películas muy rápidas, pero que al mismo tiempo tenían mucho trabajo encima, pero no se nota eso. Y eso es algo que a mí me resulta muy misterioso, porque a fin de cuentas me parece que a mí lo que más me interesaba de la relación entre el cine clásico y cómo eso era ejercido en una industria como la de Hollywood, es que en un punto yo puedo explicar, incluso siendo docente, ¿no? Cómo funciona esa gran fábrica llamada Hollywood, pero y puedo explicar cómo es la gramática clásica y cosas técnicas, etcétera, etcétera. Pero hay algo que es inexplicable, que es que esas películas salen ahí y hay algo que no se puede poner en palabras. Probablemente por eso muchos cineastas de este periodo, como el propio Raúl Walsh, escondían un poco ese conocimiento. Hay anécdotas que cuentan que Walsh, cuando alguien lo encontró, le abrió la puerta de su camerino, ¿no? En un set, y estaba leyendo Shakespeare, y él escondió el libro de Shakespeare, ¿no? Como que había cierto pudor en mostrar que era gente muy culta, por un lado, Sí. y que cuando, me acuerdo que la famosa entrevista de Bogdanovich a John Ford, ¿no? Cuando le pregunta algo así como, ¿cómo hizo esta película?, le dice Bogdanovich. Y Ford le responde, con una cámara. Y en un punto la respuesta de Ford era correcta. Era verdad, pero ese laconismo escondía también para mí mucho misterio, porque no es tan sencillo hacer eso con una cámara. Y él respondía de una manera muy sencilla y muy concreta, ¿no? Y eso, digo, hay algo que acá este tipo está escondiendo, ¿no? Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, Nicolás. ¿Qué pasó con ese cine clásico y por qué se perdió, según tu punto de vista? ¿Te parece que se perdió? Te pregunto yo a vos. A ver, bueno, ahí cambiaste el punto de vista, me transformaste en interrogado, eso no está bien. Bueno, porque afirmaste algo que yo no sé si a ver, si me tengo que guiar por los productos comerciales que se exhiben en la actualidad, te diría que sí, que se perdió. O que no se está pudiendo recuperar, porque se están tomando en cuenta otras variables y otras cosas que no tienen mucho que ver con el cine. Yo creo que volviendo a esto que te decía de la gramática, yo creo que hay algo en el que el cine clásico, por lo menos, yo qué sé, desde que las formas se asentaron a principios de 1915, 1910, desde que esa gramática se asentó, se popularizó y se estabilizó, creo que esa gramática sigue imperando incluso en la actualidad. Ahora bien, digo, eso para mí es así en una película de Griffith, en una película de John Ford, en una película de Ida Lupino o en The Avengers. O sea, la gramática sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, el cine ha cambiado también. Los planos son más cortos, sí. Antes eran más largos, también.
Pero a mí lo que me pasa es que en realidad la industria y el consumo de películas cambió mucho, pero paradójicamente se sigue narrando como se narraba en 1915. Ajá. Y que de alguna manera es la misma manera en la que narraba Charles Dickens en el siglo XIX. Es decir, hay personajes principales, hay un conflicto, hay un desarrollo dramático, uno se puede identificar con los personajes. Ahora, ¿las películas son peores? Bueno, puede que muchas sean peores que las de 1940, pero la gramática es la misma. Entonces me parece que el problema no es tanto la permanencia de las formas clásicas, sino tal vez que muchas películas de ahora son malas, pero por otros motivos también, ¿no? Por una industria que tal vez está más preocupada por estar al tanto de la agenda social, política y de poner como la idea de, yo creo que ahora hay una especie de retorno un poco peligroso al argumento, ¿no? La idea de lo que las películas, del mensaje que los quieren transmitir, de la importancia de que uno termine la película y diga, se trata de tal cosa, ¿no? Que es muy de plataforma eso, ¿no? Como esta película trata sobre esto. Vos vas a una película en Netflix y te dice toda la temática que trae la película, ¿no? Uh-huh. Cuando antes una película no estaba preocupada por las temáticas. O sea, no es que no tenían temática y no es que no tenían mensaje, pero no había una cosa por sobre la otra, ¿no? Entonces había un equilibrio que te permitía ver una película y decir, este es es un relato antibélico, pero al mismo tiempo también era 70 cosas más. Ahora el problema es que solo un relato antibélico. Entonces, el problema es que hay, creo yo, ¿no? Es una hipótesis, que hay una cosa en la que el argumento o la temática terminó tapando un poco una preocupación un poco más expansiva, ¿no? Entonces, finalmente, si no te interesan los dramas antibélicos, no veas la película porque no es más que eso, ¿no? Entonces, la gracia es que vos veías una película de Ford y era una especie de reflexión sobre el platonismo, pero al mismo tiempo era la aventura de un tipo que tenía que ir a conseguir tal cosa, ¿no? Era las dos cosas. Admitía múltiples lecturas, claro. Sí, claro. Total. Y creo que ahora las películas están muy preocupadas, o en realidad Hollywood está muy preocupado por lo otro, por algo que es, y hasta te diría extra cinematográfico, ¿no? Que el cine pueda trabajar esas cosas, yo creo que sí, por supuesto, pero me parece que cuando algo externo al cine termina tapando esa gramática o esa posibilidad de hacer algo con eso, pierde un poco la gracia para mí, porque se puede reducir la película a una oración y listo. Entonces ahí hablando de oración, ¿se te ocurrió continuar con este tipo de documentales basados en frases célebres de directores clásicos, por ejemplo? Mirá, yo creo que la forma que tiene esta película es una forma que surgió para esta película. Eso no quita que yo pueda seguir haciendo películas tomando frases de otros directores o cosas que en un punto obedecen como a la crítica o a la reflexión o la teoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que si yo hiciera una película sobre otro cineasta o sobre otra frase de otro cineasta con la misma forma con la cual armé esta película, creo que el peligro sería que esa forma que yo adopté para narrar esta película se convirtiera rápidamente en un formato. Y en ese sentido la respuesta sería no. Sería, bueno, esta forma es para esta película. Tal vez en la próxima narre algo tal vez similar, pero encuentre la forma que le sea más natural a la película que quiero narrar. Y esta es la película que me salió con esta idea. Perfecto. ¿Y con qué escena concluirías esta nota? ¿Qué escena de este documental tuyo te gustaría o elegirías para sintetizar lo que hemos estado hablando? Ay, qué difícil. Porque hay muchas. Sí, por eso. No porque mi película tenga muchas escenas, sino porque además tiene tantos fragmentos de películas de Raoul Walsh que buscar entre los cientos y cientos y cientos de películas que hizo y que puse en mi película es difícil. Hay una escena que a mí siempre me gustó y que desde que la vi dije, esta tiene que estar en mi película de alguna manera, que es una escena de una película no muy conocida de Walsh, porque inclusive Walsh medio como que
opera como codirector, como que entró al final, pero se nota el toque de Walsh, que es el final de una película que se llama The Enforcer, con Humphrey Bogart, que es además el final de la película. The Enforcer, donde Humphrey Bogart se mete como en un lugar que está lleno de puertas y a partir de los reflejos de las puertas puede ver al enemigo que está apuntándolo con un revólver, entonces juega con una idea de puesta en escena que me parece muy, muy linda también. Perfecto. Bueno, la cita ya está dada. El jueves 16 en el Cultural San Martín. Ojalá que este documental encuentre... Sí, te dejo. No, que te corrijo una cosa. Guarda, porque no es en el Cultural San Martín. Es en la Sala Lugones. En la Sala Lugones del Teatro San Martín. Discúlpame, en la Sala Lugones, 10º piso del Teatro San Martín. Ojalá que esta película encuentre su público, que sin duda lo merece. Y desde ya te deseamos mucha suerte, Nicolás, con este documental. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que me estén viendo y o escuchando. Así que los espero en el cine. Muchas gracias a vos. Hasta cualquier momento y suerte. Fue la palabra de Nicolás. A vos, hasta luego. Fue la palabra de Nicolás Zuckerfeld, director del documental No existen 36 maneras de mostrar cómo un hombre se sube a un caballo. Y ahora sí, vamos al tema número 2 de hoy, que corresponde al film Gemelo Siniestro. El tema se titula Let's Ride in the Sky y es interpretado por Bryce Davoli y Valerie Denis.